¿Alguna vez has sentido que Dios te dio una promesa pero después guardó silencio? ¿Alguna vez has estado en una temporada donde sabes que Dios va a hacer algo, pero todavía no ves ninguna evidencia? Porque eso es exactamente donde encontramos a los discípulos en Hechos capítulo 1. Yeshua ha ascendido. La promesa del Espíritu ha sido anunciada. Pero nada parece estar ocurriendo. Y durante 10 días los discípulos aprenderán una lección que sigue siendo necesaria para nosotros hoy. Porque muchas veces Adonai está trabajando más intensamente cuando parece estar en silencio. Que toda ciudad, toda lengua y nación conozcan tu reino y tu salvación. Somos un pueblo, una sola nación, rendidos por completo a tu dirección, con fuego y verdad en el corazón, llevamos al mundo tu luz, oh Dios. Shalom familia, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Hechos aquí en El Rugido de El León. Estamos estudiando desde el capítulo 1 el libro de Hechos y hemos pasado un tiempo extraordinario. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por formar parte de este estudio, formar parte de esta familia del Rugido de El León en diferentes partes del mundo. Recuerda que hay un PDF, hay un documento gratuito que lo único que tienes que hacer es descargarlo y por supuesto llenarlo, no solo descargarlo, sino llenarlo. Y lo puedes descargar en la dirección en el primer comentario de este video o en la descripción de este video. Puedes ir, darle clic, te vas a unir al grupo de Telegram y vas a poder ir al folder que se llama Talleres. Ahí vas a encontrar este episodio para que lo puedas descargar y puedas llenarlo, tomar notas. Si tienes una impresora o lo haces digitalmente, bueno, igual puedas tomar notas y llenar los espacios en blanco para estudiar juntos este libro de Hechos. En nuestro episodio anterior, completamente, uno de los momentos más extraordinarios de toda la historia bíblica la vimos en el episodio pasado. Vimos al Mesías ascender al cielo. Vimos el cumplimiento de Daniel capítulo 7, como lo hablamos ayer, y vimos al Hijo del Hombre recibir dominio, gloria y reino. Pero ahora la escena cambia completamente porque ya no estamos observando ahora al rey ascender, ahora vamos a observar a los discípulos regresar a Jerusalén. Y si somos honestos, estos versículos parecen mucho menos emocionantes, por supuesto, que la ascensión o con lo que vamos a ver de Pentecostés o Shavuot. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algo muy profundo e importante para nuestra vida de discípulo. O sea, aquí, este versículo 12 es donde comienza el discipulado. El Padre me viene hablando acerca del discipulado ya, yo creo que unos 3-4 años. Y yo creo que aquí es donde todo discípulo se forma en un discipulado del reino. ¿Por qué? Porque aquí es cuando Yeshua ya asciende. Y ahora los discípulos tienen todo lo que Yeshua les ha dado. Y ahora ellos tienen que ir a manifestar esta gloria. Ahora, Yeshua colocó un requisito y es muy importante entender esto. Porque es que no vemos a Yeshua de esta manera en otros momentos. Esta fue muy específica. Donde Yeshua les dijo, quédense 10 días en Jerusalén y no se vayan de Jerusalén. O sea, Yeshua les estaba dando un regalo, amada familia, de despedida a los discípulos de la época, digamos, y nos está dando ese regalo a cada uno de nosotros. Porque antes del fuego hubo una preparación, antes del derramamiento hubo una espera. Antes de Hechos capítulo 2, hubo Hechos capítulo 1. Eso suena como, uy, no, pues claro. No, Hechos capítulo 1 es muy interesante porque es la preparación. Es que muchas personas hablan de Pentecostés, del Espíritu, de las lenguas, del fuego,
Pero es que Hechos capítulos 1 nos enseña que tiene que haber una preparación espiritual para poder ver exactamente esto. Y muchas veces queremos experimentar el poder de Dios sin entender los procesos que Dios utiliza para preparar a su pueblo. Lo más interesante es que los discípulos no sabían que estaban a pocos días de Pentecostés de lo que iba a suceder. Claro, Shavuot, obvio, eran judíos, algunos de ellos, y por supuesto conocían de las fiestas de Levítico capítulo 23. Pero recordemos que en ese entonces se hacía una ceremonia más agrícola del templo, del Omer, del Reshit, ¿no? Del campo. Habían, por supuesto, a lo mejor momentos de ceremonias que se reunían en casas y en bendición, pero en ese entonces el contexto era el monte Sinaí, agrícola con el monte del Omer, y era ya. Nosotros sí lo sabemos, por supuesto, porque leemos la historia 2000 años después, pero después de 2000 años, nosotros podemos conocer esta historia, pero ellos no tenían idea de cuándo ocurriría la promesa. Simplemente sabían que Yeshua había dicho que esperasen, y ellos obedecieron. Qué lindo esto, ¿verdad? Vamos a nuestro punto número 1 del día de hoy, en la enseñanza que estamos teniendo aquí en el libro de Hechos. Y una vez más, ve, descarga ese PDF, va a ser de gran bendición para tu vida. Invito a todas las personas que nos estén viendo en este día que se suscriban aquí al canal del Rugido del León. Punto número 1. Jerusalén se estaba preparando para Shavuot y los discípulos no lo sabían. Hechos capítulo 12 nos dice que regresaron a Jerusalén. ¿Qué tal si vamos y vemos la escritura, leemos para tener el contexto del día de hoy? Bueno, dice Hechos, voy a colocar aquí, denme un momento. Listo, perfecto. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, ¿desde dónde? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. A simple vista, esto parece, por supuesto, un detalle geográfico, ¿no? Pero históricamente lo que está ocurriendo es algo mucho más grande, porque estamos acercándonos a la fiesta de Shavuot, una de las 3 fiestas de peregrinación establecidas en la Escritura, en Levítico capítulo 23. Y según Levítico capítulo 23, miles de hebreos viajaban a Jerusalén para presentarse delante de Adonai. No solamente llegaban desde Judea, llegaban desde Siria, desde Egipto, desde Asia Menor, desde Grecia, desde Roma, desde regiones que hoy corresponden a Irak, a Turquía y el norte de África. Jerusalén comenzaba a llenarse de peregrinos provenientes de todo el mundo hebreo. Las calles se llenaban de visitantes, las casas hospedaban familiares, los mercados estaban llenos de actividad. La ciudad se preparaba para una de las celebraciones más importantes del año. Pero los discípulos aún no entendían completamente lo que Dios estaba haciendo. Ellos simplemente obedecían. Pero mientras tanto, Dios estaba organizando el escenario para Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo descendiera, habría representantes de muchas naciones presentes en Jerusalén para escuchar el mensaje que vamos a escuchar en los siguientes episodios. Lo que parece coincidencia es en verdad una providencia divina de Dios que Él preparó desde antemano, yo creo que desde la creación del mundo. Dios estaba preparando personas que los discípulos todavía no podían ver. Y aquí encontramos una verdad súper poderosa. Muchas veces creemos que Dios está inactivo porque no vemos resultados inmediatos. Pero mientras nosotros esperamos, Dios ya está preparando circunstancias, personas y oportunidades que todavía no alcanzamos a comprender. Punto 2 del día de hoy. Entre primicias y Shavuot siempre existe una temporada de preparación. Los discípulos estaban viviendo algo que cualquier hebreo observante conocía muy bien. ¿Qué?
La cuenta del Homer, de la cual acabamos de terminar también. Levítico capítulo 23 ordenaba contar 50 días desde la fiesta de primicias hasta Shavuot. Y durante siglos, Israel había practicado esta cuenta. Pero ahora ocurre algo extraordinario. Por primera vez, los discípulos están viviendo el verdadero significado profético de ese periodo. Yeshua resucita durante primicias, asciende 40 días después y ahora los discípulos esperan el cumplimiento de la promesa. Y esto nos lleva de regreso, por supuesto, al monte Sinaí. Después de salir de Egipto, Israel no recibió inmediatamente la Torá. Escúcheme, hubo una preparación, hubo un viaje, hubo una expectativa, una formación y luego llegó el encuentro con Dios. En Éxodo capítulo 19 encontramos al pueblo preparándose para acercarse a la presencia divina. Adonai le dice a Moisés, baja, santificad al pueblo hoy y mañana. Dios estaba preparando los corazones antes de la revelación. Ahora, muchos años después, encontramos ese mismo patrón similar. Los discípulos están siendo preparados antes de recibir el Espíritu Santo, el Ruach. En Sinaí, Dios escribió su voluntad sobre tablas de piedra, pero en Pentecostés o en Shavuot comenzará a escribir su voluntad sobre corazones humanos. Durante la serie de la cuenta del Homer hablamos de que el monte Sinaí y el evento de Pentecostés o Shavuot que sucedió en Jerusalén cuando el Espíritu son dos eventos que están proféticamente en el ámbito profético alineados. O sea, eso no es de que Yeshua dijo, como que ya viene Pentecostés, vamos a conectar todo y el Espíritu que descienda justo en Pentecostés. No, era todo un alineamiento profético porque Jeremías, Joel, Ezequiel había hablado de este momento. Por eso es que Yeshua dijo, no se vayan. ¿Por qué? Porque nos estaba anticipando al ámbito profético. Recordemos que los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice, a ustedes no les pertenece conocer esa información, pero les puedo decir algo, no se vayan de Jerusalén. O sea, Dios, Yeshua, nos estaba mostrando el futuro de lo que era el ámbito profético. Yo sé que cuando los discípulos ya pasaron por Hechos capítulo 2, que lo vamos a estudiar, por supuesto, cuando se comenzaron a sentar y a dialogar de lo que había sucedido, ellos dijeron, wow, o sea, todo el ámbito profético se está alineando. Yeshua ascendió, se aparecieron dos ángeles. O sea, es que todo era un movimiento profético de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Porque en Pentecostés comenzará a escribir su voluntad ahora sobre corazones humanos. En Sinaí nació Israel como esa nación del pacto. Pero en Pentecostés comienza una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Y por eso Hechos no está separado de la Torá, como te estoy diciendo. Es un alineamiento profético que está 100% conectado. Hechos es la continuación de la historia que comenzó en la Torá. Punto número 3. Dios trabaja más profundamente en los tiempos de aparente silencio. Una de las cosas más difíciles para nosotros, amada familia, es aprender a esperar. Vivimos en una cultura obsesionada con la velocidad. Queremos respuestas inmediatas, queremos resultados visibles, queremos progreso constante. Pero Dios frecuentemente trabaja de esa manera. Observa toda la historia bíblica. Mira, José pasó años en una prisión antes de gobernar en Egipto. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liberar a Israel. David pasó años huyendo antes de sentarse en el trono. Elías pasó temporadas ocultos antes de confrontar ¿a quién? A Acab. Incluso Yeshua pasó 30 años en preparación antes de comenzar un ministerio público de aproximadamente 3 años y medio. Ahora encontramos a los discípulos en una temporada similar.
No hay milagros registrados en este momento, no hay campañas evangelísticas, no hay multitudes, no hay manifestaciones sobrenaturales. Solo obediencia, solo espera, solo oración. Y precisamente allí Dios está formando algo profundo. Por eso durante la cuenta del Homer, y me tomo este espacio para agregar esto, es tan importante que la cuenta del Homer no la hagamos solamente por una cuenta. Cuando yo comencé a conocer este conocimiento de la escritura y a estudiar estas cosas hace años atrás, siempre entendí, siempre aún se me enseñó de que el Homer no es solamente colocarlo en una tablita y decir hoy es el día 1, hoy es el día 2, hoy ha sido la semana 1 y tachar, sino que es un proceso interno del cual Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo lo podemos confirmar? Porque Yeshua nos enseñó el Homer. Recordemos que Yeshua no tenía que ni decir Homer, Yeshua no tenía que ni mencionar estas cosas porque él estaba hablando a una audiencia que ya conocía estas cosas. Eso no es una excusa. Mucha gente dice, eso es una buena excusa para agregar que Yeshua celebró el Homer. No, amada familia, es estudio bíblico, historia. Es todo el evento de la Torá ahora en hechos. Yeshua celebró la cuenta del Homer. Claro, estuvo 40 días con sus discípulos después de primicias. ¿Y cuándo comienza el Homer? En las primicias. Y precisamente allí es donde Dios sigue formando algo profundo en sus discípulos y donde Dios quiere formar algo grandemente en tu vida. Porque Dios no solamente está interesado en derramar su espíritu. Escucha, esto es muy importante. Dios no quiere regar. ¿Me hago entender? Si yo abriera esto sin ningún tipo de vaso aquí abajo y yo comienzo a regar, a derramar esta agua sin un vaso, es regar. No hay un vaso preparado, no hay una estructura preparada, no hay un corazón preparado, por lo cual, por supuesto, esto se llenaría de agua. Pero cuando hay una estructura, un corazón preparado, un vaso que él mismo ha preparado, que el alfarero ha preparado, él puede derramar entonces su espíritu dentro de ti. Yo creo que Pedro entendió esto después también. Ellos querían, ya, vamos a conquistar, vamos. ¡Pum! Saca la espada, le corta la oreja a esa persona. Y yo le, ¿qué estás haciendo? Te estoy formando, Pedro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Señor, yo te amo. Ok, apacienta mis ovejas. ¿Quién soy yo para ti, Pedro? No, Señor, tú eres el rey, tú eres el Señor. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque Él te ha preparado para este momento. Él te ha formado para este momento. Asciende y dice, no se vayan de Jerusalén, porque les tengo un regalo. Jerusalén en la escritura, bíblicamente, estúdialo, y un día lo vamos a estudiar acá. Ya lo hemos hablado con la pastora Cristal, lo hemos hablado en un estudio, y lo voy a dejar el link en la parte de abajo para que vaya y veas esa enseñanza, pero Jerusalén es la novia. Cuando hablamos de la novia, mucha gente dice que la novia es la iglesia, que viene de la teología de reemplazo, por supuesto. Pero cuando tú estudias bíblicamente, uno entiende que Jerusalén es la novia. Cuando uno estudia la escritura, y lo hicimos en esa enseñanza, espero que vaya y la vea, la dimos en un día de primicias de Pentecostés, de Omer Reshit. El novio se va a preparar morada, ¿sí? Pero deja un regalo para la novia en Jerusalén, el Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? Porque Dios está interesado en preparar corazones para poder entonces, como acabamos de ver, derramar su Espíritu. Y Él también está interesado en preparar el carácter de quienes recibirán ese derramamiento. Muchas veces pensamos que nada está ocurriendo porque no vemos movimiento externo. Pero frecuentemente los trabajos más importantes de Dios ocurren en el interior del corazón.
Dios está preparando tu vida en este momento, especialmente yo no lo digo con ninguna falta de respeto o como decir, si tú no miras estos episodios, tú no estás yo no soy de esas personas. Pero yo sé que si tú has continuado con nosotros de la cuenta del Homer o estuviste aún con nosotros en Pesach, en Panes sin Levadura, y hemos hecho todo este ciclo este año. Y el Padre, yo deseaba hacer esto como se les he compartido hace muchos años atrás, porque creo que cuando tenemos una buena estructura de todo esto, entonces podemos llegar a niveles profundos en el Espíritu de Dios, donde podemos adorarle en espíritu y en verdad, y conocer todos estos conceptos de una manera buena, de una manera agradable, de una manera de gozo y no de una estructura religiosa encima de una persona que la persona no entiende lo que está haciendo y entonces lo hace solamente por temor, por miedo o a lo mejor no sé por qué otra razón. Usted agregue la razón allí. Creo que cuando nosotros estudiamos de la manera como lo estamos haciendo, vemos un mar de información extraordinaria, pero nunca dejamos del centro a Yeshua, nuestro Mashiach, que es el que nos enseña este mar de conocimiento. Punto número 4 del día de hoy. La comunidad que Dios estaba reuniendo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos a ir otra vez a la Biblia. Espero que usted tenga su Biblia allí mientras está viendo la enseñanza. Algunos de ustedes me han enviado fotos. Muchas gracias por estar viendo estas enseñanzas allí en sus casas. Bueno, vamos a ir entonces al versículo 13. Vamos a seguir leyendo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿qué? 120 en número. ¡Wow! Esto es increíble. Porque Hechos capítulo 1, versículo 14 nos ofrece una imagen hermosa de la comunidad que se encontraba reunida en el aposento alto. Lucas menciona a los apóstoles, menciona a las mujeres, menciona a Miriam, la madre de Yeshua, y menciona a los hermanos de Yeshua. Esto es profundamente significativo porque durante el ministerio terrenal de Yeshua, no todos habían comprendido quién era él realmente. Caminaban detrás de él, pero era como que el rabí nos está mostrando grandes cosas y lo seguimos, pero verdaderamente no entendían quién era él. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículo 5. Dice la escritura: porque ni aún, voy a colocarlo para que después no digan que yo estoy agregando, es mejor, si usted tiene su Biblia, pues usted va a ver exactamente lo que estoy diciendo. Dice Lucas capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Increíble, ¿no? Sin embargo, después de la resurrección, todo cambia. Porque aún el apóstol Pablo nos informa en 1 Corintios capítulo 15 que el Mesías resucitado se apareció ¿a quién? A Jacobo. Y ahora encontramos la familia del Mesías reunida junto a los discípulos. La resurrección ha transformado la incredulidad en convicción. También encontramos a Miriam por última vez en el relato bíblico. Y la joven que recibió la vista del ángel, la mujer que sostuvo al Mesías en sus brazos, la mujer que observó la crucifixión, ahora aparecen también esperando la promesa junto a los demás discípulos. 120, ya no eran 12, ahora ya se había multiplicado. Y por supuesto tenemos que entender que cuando Yeshua caminaba en las diferentes aldeas, en los diferentes lugares o los eventos que iba, había una gran cantidad de personas que le seguían. O sea, recordemos que lo que Yeshua hizo, Yeshua no andaba solo con sus 12 por todo lado. 12 era su anillo alrededor, eran sus estudiantes. Y esto era practicado, por supuesto, y es practicado aún todavía en Israel, donde está el rabí y
el rabino y están sus discípulos más cercanos a él, pero hay una gran cantidad de personas que lo siguen al rabino. De la misma forma vemos en esta manera, y aquí ya se ha agregado más personas, y aquí encontramos una imagen muy poderosa, que el reino está formando una familia nueva, como dice la Escritura, de toda tribu y de toda nación. O sea, no basada en sangre, no basada en tribu, no basada en posición social, basada en la fe y en la obediencia al Mesías. Habían ricos y habían pobres. O sea, las castas en el reino no funcionan. Esto es tan interesante porque creo que, especialmente hablando de eso de castas, es algo muy interesante porque como humanidad somos muy fáciles a ir a las castas. Entonces pensamos de que una iglesia tiene que ser solo de ricos, solo de pobres o solo de una sola cultura. Sí, que esto fue lo que sucedió en Estados Unidos de América, por supuesto por la parte de la esclavitud, la segregación, ¿no? Estaban las iglesias afroamericanas y estaban las iglesias anglo-saxón, y también estaban algunas otras iglesias, ¿cierto? Yo creo, y es estudiado históricamente, de que esa separación que hubo, por supuesto debido a la esclavitud y todo el tipo de racismo que sucedió en Estados Unidos de América, rompió mucho aquí en Estados Unidos de América el evangelio en ese momento porque separó a las personas. Tanto que ese proceso hasta ahora se está viendo, o a lo mejor unos 50 años atrás, donde tú ya vas a una congregación y ves de diferentes culturas, español, inglés, aún de otros diferentes lenguajes, reunidos en un solo lugar. Y esto es muy importante que lo entendamos porque muchas personas quieren, cuando buscan en internet, por supuesto, si no hablan en inglés, pues buscan una iglesia en español y está bien, no hay problema. Pero lo que te estoy diciendo es de que tienes que comenzar a entender que tu hermano afroamericano, tu hermano chino, tu hermano japonés, hindú, que conocen del Mashiach, son tu familia. Somos una familia extendida en todo el mundo, amados. El hermano que está siendo perseguido en las misiones es tu hermano. Me hago entender, somos un cuerpo. Todos unánimes en oración. Todos en unidad, en familia. Punto número 5. Antes del fuego hubo unidad. Lucas nos dice que no debemos pasar por alto y él coloca esas palabras porque creo que nos está enseñando el espíritu de la unidad que había en Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. O sea, era un tiempo de adoración profunda en el espíritu. Ayer hablaba con un gran amigo cercano, tarde en la noche. Hablábamos de esto y yo le compartía a él que el Padre lo que quiere hacer con esta siguiente generación, y lo digo con mucho amor y respeto si me está escuchando una persona joven, más joven que yo, con lo que voy a decir no es para ofender, sino lo digo en la verdadera naturaleza de lo que es estudiado estadísticamente y científicamente y socialmente. Y es que las nuevas generaciones son más frágiles que las generaciones antepasadas. Pero escúchame, esto no es malo. Es preocupante, pero no es malo. ¿Por qué? Porque creo que las nuevas generaciones, por ser tan frágiles, en el sentido de que están muy conectados a sus sentimientos, ¿sí? Tenemos un factor que se llama la gran pelea de este siglo, es la ansiedad, ¿no? Es autodiagnosticada por muchos jóvenes debido a las redes sociales que automáticamente dicen, no, es que yo sufro de la ansiedad. Okay. Hay autodiagnósticos dados en los jóvenes. Ya son sus propios doctores y automáticamente todos tienen ansiedad. Lo que te estoy diciendo es que esta generación necesita ser tratada de una manera, yo diría, diferente. ¿Por qué? Porque como hay esa parte frágil que aunque ellos se ven que son muy fuertes, en verdad son frágiles por dentro. Y por lo tal, están buscando de Dios de una manera
que hace mucho tiempo atrás no se veía. Esta generación que está creciendo, amada familia, si es tratada y cuidada de una buena manera y la semilla es plantada de una buena manera y regada de una buena manera y protegida de una buena manera y entendida y respetada de una buena manera, va a dar mucho fruto. Mucho fruto. O sea, esta generación va a ver grandes milagros y bendición. Esta generación es la que va a llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Y te voy a decir, es una generación que cuando se expande, cuando abre, expanden el evangelio más rápido que lo que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿qué necesita esta generación? Espíritu. Necesita alabanza. Necesita adoración. Escúchame, cuando hablo de la alabanza y la adoración, lo hablé durante la cuenta del Homer. Yo no estoy hablando de una experiencia solamente en la alabanza y en la adoración, porque la alabanza y la adoración no es una experiencia, ¿cómo se pudiera decir? De ilusión o algo que es que te metes y solo estás ahí, porque es que la alabanza y la adoración es un puente que te lleva a la escritura. ¿Me hago entender? O sea, la alabanza y la adoración no pueden ser el final de, sino tienen que ser el camino a. ¿Me hago entender? Mientras tú más busques del Espíritu en la alabanza y la adoración y en la oración, muy importante porque aquí lo vemos, en la oración y en el ruego era decir, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre. Padre, te estamos esperando, estamos siendo obedientes a tu llamado. Alabanza, adoración, pero estoy 100% seguro que en esta oración, en este ruego, había una unidad de palabra y de adoración. Tanto que Pedro se levanta en el versículo 16 y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese, ¿qué? La escritura. ¿Qué es la escritura en este momento en Hechos capítulo 1? La palabra, la Torá, la escritura, lo que ellos conocían. Ellos ya estaban acostumbrados a la escritura. Lo escuchaban en las sinagogas, lo escuchaban en la casa, lo escuchaban los viernes en Shabbat, lo escuchaban durante el Shabbat. Todos estos perseveraban unánimes en oración. La palabra utilizada ahí es homotumadón. Ahí lo coloqué en el PDF. Es una palabra que Lucas utilizará repetidamente en el libro de Hechos para describir la unidad extraordinaria de los creyentes. Describe personas moviéndose en una misma dirección, con una misma pasión y un mismo propósito. Escúchame, no significa uniformidad, no significa que todos tenían la misma personalidad y todos estaban así. No. Pedro seguía siendo Pedro, Juan seguía siendo Juan, Tomás seguía siendo Tomás, pero ahora todos estaban alineados alrededor del reino. Y esto conecta profundamente con una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. El Dios que es uno está formando un pueblo que aprende a caminar en unidad. Y por supuesto también nos recuerda la visión de Ezequiel capítulo 37. Las dos casas de Israel se convierten en un solo pueblo bajo un solo pastor. La unidad. Escúcheme, discúlpeme, voy aquí a cerrar mi reloj. Porque no puedo seguir así la clase. Las dos casas de Israel se convierten en un solo pueblo bajo un solo pastor. ¿Por qué? Porque la unidad siempre ha sido parte del propósito de Dios. Hablando de esta generación que estoy compartiendo, es una generación que quiere la unidad. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. No estamos hablando de ecumenismo.
No estamos hablando de una unidad de religiones, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una unidad en el espíritu de Adonai bajo un solo acuerdo, que es ¿quién? Yeshua, el que nos lleva a toda la verdad y por supuesto sumergidos en la escritura y en la palabra de Dios. Por eso digo, yo no soy parte del grupo de personas que solamente alabanza y adoración y danza y todo tipo de cosas, y no estoy hablando de nadie en específico, solo estoy diciendo, pero no hay esto. Y si no hay esto, tú no vas a saber cuando una alabanza, una adoración es del Espíritu y cuando no es del Espíritu. La unidad siempre ha sido parte del propósito de Dios, pero en la palabra de Dios todo bajo una estructura de bendición llevada por el Espíritu de Dios. Y aquí encontramos algo sumamente fascinante. Antes de Pentecostés encontramos ya esa unidad. Antes del fuego encontramos unidad. Antes del derramamiento encontramos unidad. Antes de que el pueblo de Dios llegara al monte Sinaí, dice que estaban todos unánimes también antes del monte Sinaí. Hubo un momento en Éxodo capítulo 19 donde el pueblo se preparó, se lavó, se preparó, llegaron al monte, vieron la gloria de Dios. Amada familia, únete con otras personas. Únete con personas a tu alrededor que crezcan en el entendimiento de Adonai y su justicia. Eso es como la famosa frase, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Muchas personas quieren estar en el lodo durante la semana y los fines de semana salir del lodo, lavarse y decir, no me quedó nada. Y por supuesto que sí queda. Únete con personas que van a impulsarte en la fe. Únete con personas que te van a llevar a momentos proféticos extraordinarios en la alabanza y en la adoración y en la escritura, donde nos sentamos en una casa y escuchamos la palabra de Dios. Es tan hermoso cuando eso sucede, ¿cierto? Yo por eso creo sumamente que cuando hablamos acerca, digamos, en diferentes ministerios hay diferentes nombres: casas de reino, casas de luz, casas de avance, casas de reino, casas de conexión, lo que sea. Es sumamente bíblico, sumamente bíblico. Creo que en otros ministerios los llamaban células o cosas así. Han habido problemas en algunos momentos, pero ¿sabe qué? Es porque el enemigo quiere destruir los hogares. El Padre hace, usted lo puede ver, el Padre me dio una melodía que escribí que se llama Que se llene tu casa. Muchas de nuestras casas, si no están abiertas a la escritura, si no se está leyendo la palabra como lo estamos haciendo en este día, si la casa no está siendo reflejada en adoración y en alabanza, y están novelas, noticias todo el día, peleas, discusiones, política y todo tipo de otras cosas, y no está la palabra de Dios como centro. O sea, tu casa no está dedicada, pero no está transformada. Por eso yo creo sumamente que hoy en día, especialmente los viernes, la persona debería juntarse con otra persona a celebrar Shabbat. Yo creo que otra persona debería ir y buscar a otra persona. O sea, las casas, vemos que en Hechos capítulo 1 comenzó ese ministerio del Evangelio del Reino. Y si nosotros podemos regresar a esa base donde no solamente vamos a una misa religiosa, sino que vamos más bien a un evento donde todas las diferentes casas se reúnen en un solo acuerdo y estamos todos conectados, creo que hay más bendición cuando hay esta estructura del reino. Todos estaban unánimes, juntos, esperando el proceso. Los discípulos no sabían que estaban a pocos días de Pentecostés, no sabían que miles de personas estaban a punto de escuchar el Evangelio. O sea, Pedro y los discípulos, ellos acabaron de ver a Yeshua ascender. Sí, los había preparado con un corazón, y no estoy diciendo que es que estaban como no preparados para la misión, estaban preparados, pero ellos no sabían lo que estaba a punto de pasar en Jerusalén, donde Pedro se iba a levantar a predicar, donde iban a haber milagros, donde la gente iba a sacar a la gente a las calles. No sabían que miles de personas estaban ya siendo preparadas en su corazón por la revelación de Dios en sus corazones para escuchar el Evangelio. No sabían que el Espíritu Santo iba a descender con poder. No sabían que estaban a punto de participar en uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Solo sabían una cosa: Yeshua les había dicho que esperaran. Y permanecieron
permanecieron obedientes. Mientras ellos esperaban, Dios estaba preparando la novia. Dios estaba preparando Jerusalén. Mientras ellos oraban, Dios preparaba las naciones. Mientras ellos permanecían unidos, Dios preparaba el derramamiento. Y muchas veces eso sigue ocurriendo en nuestra vida. Dios está trabajando incluso cuando todavía no podemos verlo. Te quiero decir algo. Prepara tu casa para ser una casa de reino. Tú me dices, no, pero ya lo es. Prepárala. Prepárala para recibir personas. Muchas personas estamos bajo una estructura donde queremos ir de puerta en puerta, ¿no? La estructura de antes. Pero yo te digo algo, y yo creo que tú lo puedes confirmar, porque cada uno de nosotros en el espíritu sentimos esto. Yo creo que hoy en día, con simplemente ver a una persona que el Padre coloca al frente tuyo para ministrar, una persona que en el supermercado te dice, hola, yo te he visto y deseo que ores por mí. Te lo dije en el Ministerio de Israel Casa Integral y lo quiero repetir acá. En ese mismo momento, donde quiera que estés, si estás en Walmart, donde sea, ora por esa persona ya mismo. Tómate el momento para orar. No, pero hay otros. ¿Y qué importa si otros ven? A lo mejor ellos también lo necesitan. Y se convierte el avivamiento de Walmart. De verdad. Tenemos que comenzar a vivir en el Espíritu, amada familia. Tenemos que comenzar a ver el reino real aquí en la tierra. Y si tú quieres vivir el reino, comienza contigo. Si alguien te pide oración, físicamente, frente a frente, ora por esa persona ahí mismo. Y te digo algo, invítalo a una casa. Invítalo a una casa de reino. Porque hoy en día yo creo que el Padre ha preparado los corazones para que simplemente si tú invitas, la persona va a decir, sí, quiero ir. Dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo es? Es mucho el campo, pero pocos los obreros. Ese es un factor de miedo. Porque significa que sí hay obreros, pero no están preparados o no están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Todos estaban unánimes en oración y en ruego. Muchas veces Dios nos muestra que todo lo que está preparado solamente nos pide. Muchas veces Dios nos está preparando. Solamente nos pide permanecer fieles hasta que llegue el momento de su cumplimiento. Mañana vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. Vamos a ver a Judas, a Matías, la restauración de las 12 tribus. Y vamos a ver por qué era tan importante reemplazar a Judas antes de Pentecostés. Y qué relación tiene esto con las 12 tribus de Israel y el plan profético de Dios. Eso lo vamos a descubrir en el próximo episodio aquí en El Rugido del León. Amada familia, gracias por estar con nosotros. Hemos pasado un momento extraordinario. Ya estamos a punto de llegar a Hechos capítulo 2 y va a ser un momento extraordinario. Este libro de Hechos nos va a enseñar grandes cosas. Tómate el tiempo de estudiar este libro con nosotros y vamos a ver grandes bendiciones y grandes milagros. Vamos a desarrollar este PDF del día de hoy. Después de ver este episodio, espero que tomes notas y lo que el Padre haya hablado a tu vida, escríbelo antes de que se te olvide. Si el Padre dijo, sí, tengo que invitar a esta persona, tengo que orar por esta persona, escríbelo allí en tus notas para que no se te olvide. Seamos buenos discípulos del reino en esta generación. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Evangelio.